Gracias, presidente. Con respeto a la Asamblea. Pues sí llama la atención bastante que quienes representan al grupo mayoritario no salen a cuidar a su gobierno y entonces siempre proponen aquí debates que terminan poniendo a ese gobierno como piñata, porque pues son derrotados por los argumentos de la oposición. Que seamos menos en número no es que no la tengamos, la razón, y si somos menos en número es porque se robaron la mayoría con esa súper sobre representación que les ayudaron los tribunales. Me llama la atención que ahora digan que la no firma de un tratado por 16 años no es un fracaso. Es un fracaso, porque cada año la van a tener que estar revisando. Pero bueno, salen ustedes a defender el tratado que firmó Carlos Salinas de Gortari. Porque es el tratado que andan defendiendo, neoliberales. ¿No se han dado cuenta? Y que, por cierto, el señor secretario de Economía, Marcelo Ebrard, era trabajador de Carlos Salinas de Gortari. Era maraquero de Carlos Salinas de Gortari. Le echaba porras a Carlos Salinas de Gortari. Un día sí y el otro también. Y por cierto, el secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari era Manuel Bartlett, que también era maraquero de Carlos Salinas de Gortari. Hombre, ustedes terminaron de maraqueros del Temec. Ese es de lo que terminaron, de maraqueros del Temec. En lugar de que estuviéramos en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional o de la Bicameral de Seguimiento a las Fuerzas Armadas, aquí estamos en un debate estéril. En lugar de que estuviéramos viendo este tema del homicidio en Veracruz de una periodista o del homicidio en Guerrero de un medioambientalista, no hombre, acá estamos en un debate que seguramente les encomendaron, porque ni saben de eso, ni saben de seguridad, ni saben de soberanía. México ha perdido capacidad desde que el hechicero de Macuspana nos rindió ante los Estados Unidos y canceló el gas de lutitas. Texas, el puro Texas, produce 5 millones de barriles de combustible. México anda en 1.3 millones de barriles de combustible. Eso es donde anda México ahorita. Hoy importamos más maíz, más frijol, más arroz y más trigo que en el sexenio de Peña Nieto. Esas fueron las ideas de López Obrador. Eso es ceder soberanía. Nos vienen a presumir que si el dólar baja o no baja, eso no depende de eso. Eso sigue otras lógicas. El problema es el crecimiento económico. Y ayer les dijo el Fondo Monetario Internacional que va a caer el crecimiento económico. Porque en todo lo que tiene Morena gobernando hemos crecido 0.8. 0.8. Yo recuerdo al hechicero de Macuspana, para los que nos visitan, ese es López Obrador, decir que iba a crecer al 5%. El mejor presidente. Ah, muy bien. ¿Por qué no habla usted de Roxana? De Roxana. Y ahorita te voy a decir cómo se califica a quien tú le das ese adjetivo. Pero en unos 20 segundos le pido al señor presidente la ilustración. Sentémonos a discutir los grandes problemas de México con razones, con motivos, cómo sacamos a México del atolladero, no con adjetivos. Esos son facilitos, yo me sé muchos, pero no vamos a llegar a ninguna parte. Le pido una moción de ilustración pasando un video. Yo he hecho un llamado hasta que me canse. de la República con el siguiente argumento. Ese es Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? El presidente va a terminar su periodo. La pista ya se le está acabando. Él piensa que puede Ven heredar aquí a decírmelo. al siguiente gobierno Ven.
su asociación con los delincuentes. ¿Y que eso le otorga? Mayor poder. Porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, ¿no? Debe entender Andrés Manuel López Obrador, No seas misógeno tú, que su contubernio que no te alianza pasa lo que te pasa. no es heredable. El narco no es heredable. Les dijo Porfirio Porque Muñoz Ledo. Terminó la moción de ilustración. Eso les orador. dijo. Políticas se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente. Es de Ahorita moral. que venga a bailar, ya sabes quién en tu casa. De análisis político. Y se va a olvidar. Va a prescindir del presidente. Y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores. Y que tarde el proceso para que llegue a una armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, le llaman a mí Alberto de la y tú, hace muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esta transferencia de lealtades y de asociaciones y por un nuevo sojuzgamiento de la ciudadanía. En Coahuila, abatimos Alaska y le giramos orden de atención al 40 y al 42. Nadie los fue a saludar a Badiraguato como el hechicero de Macuspana. Yo veo aquí a varios veracruzanos gritar y decir cosas. Ojalá y salieran a defender la memoria de Roxana Guzmán, que la mataron en su estado y usted no dijo nada. Olea de Serna, un medioambientalista que mató en Guerrero, y ustedes no dicen absolutamente nada. Discutamos esas cosas, resolvamos los problemas del país. Están matando a los periodistas y usted no dice nada. Es más, la gobernadora de Veracruz ya le quiere poner el nombre de un salón, su nombre a un salón del Palacio de Gobierno. Y no dice nada. Eso lo dijo ella. Y está grabado. Y el problema que tiene Morena y por eso pierden elecciones. Por favor, concluye el orador. Sí, y le pido que le diga al público que deje terminar. Concluya, por favor, ahora es por el tiempo. Ustedes trabajaron, ahorita para que bailes, ya sabes dónde, arriba de una mesa, como te gusten los bares. Porque así es. Se Pero le no se preocupe. pide al orador, por favor, que concluya. Ya voy a terminar, ha habido ya voy a terminar. un respeto al tiempo en lo general. Ya Mantengámoslo. voy a eso. terminar. No, el respeto al orador, hombre. Ya voy a terminar. Eso que vieron ahí de Porfirio Muñoz, eso lo dijo él. Con el que algunos de ustedes trabajaron, que fue presidente de su partido, que fue líder de la mesa directiva escogido por ustedes y que hoy hasta le rindieron un tributo. Eso lo dijo él. ¿Y saben qué? Les dijo la verdad. Desgraciadamente para este país. Dijo la verdad. Y a mis cuates del PT, aguas, porque la mancha se pega y se la van a llevar ustedes también. Gracias. Gracias, presidenta. Con su venia. Quienes temen a la verdad, temen a los hechos. La derecha, el PRIAN, está repitiendo en nado sincronizado este tema de el crimen organizado. Ya hicieron de la mentira su costumbre, Diputado, su modo de actuar, permítame al orador. de ser. Adelante.
Diputada García, ¿con qué objeto? Sí, por su conducto, diputada presidenta, me acepta una pregunta el orador. ¿Acepta el orador la pregunta? Sí, muchas gracias. Adelante, diputada. Gracias, Tiene un presidenta. minuto para formular la pregunta y el orador 2 minutos para responderla. Posteriormente continúa con su bolsa de tiempo. Adelante, diputada. Muchas gracias. Diputado, sabemos que el ex embajador de Estados Unidos anunció un nuevo libro donde hacen supuestas revelaciones sobre nuestro gran presidente, el gobierno de AMLO. ¿Qué opinión le merece esta información multicitada por el PRIAN? Con mucho gusto vamos a responder. Pero antes, señora presidenta, quisiera pedirle me concediera para poder ilustrar ampliamente una moción. Se concede la moción de ilustración. Adelante, por favor. Primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos Entonces, con Narcos. No había acuerdos de López Obrador con Narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. Pero es que usted escribe, embajador, dice, era bien sabido que los poderosos carteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Me está diciendo que López Obrador no, pero usted sabía de otros funcionarios del gobierno que estuvieran involucrados con el narco. Mira, yo no tenía esas evidencias, ¿no? Lo que se sabía es que había corrupción en México, en muchos lugares del gobierno, desde los lugares locales hasta donde llega, ¿no? Se conoce muy bien el caso de personas que servían en el gabinete, incluso José García Luna, donde ellos pues estaban ya hallados por los jurados aquí en los Estados Unidos muy corruptos, ¿no? Muy corruptos. Entonces eso se conocía, ¿no? Pero ahí es donde el trabajo entre Estados Unidos y México que tiene que seguir hasta con más esfuerzo para asegurar que el pueblo de México esté seguro y también el pueblo de los Estados Unidos. Lo dice el señor Ken Salazar. No tenía ningún antecedente, ninguna evidencia de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tuviera alguna clase de pacto. Así o más claro. ¿Por qué siguen pregonando mentiras? Y segundo, el señor Ken Salazar sí dice que el único caso conocido, convicto, sentenciado, es el del gobierno de Felipe Calderón, con Genaro García Luna. Así que no le teman a los hechos, utilicen la verdad, dejen de denostar, porque la pretensión electoral, política, de implementar las políticas de derecha que han empobrecido al mundo, no solamente a México, no van a poder ser porque se van a enfrentar con el tigre, con el pueblo de México. Otra cuestión. El señor Ken Salazar en su libro habló de un susurrador. ¿Quién es ese susurrador? Todos ustedes susurraron o se zurraron, porque cuando salga quién es ese susurro, seguramente es un empresario que quiso evitar a toda costa pagar los impuestos, que tiene sus empresas en concurso mercantil porque no se quiere hacer cargo de sus deudas. Así de que las malas noticias en la economía no son para el país, son para ustedes,
porque ya no va a tener nómina para seguirles pagando su nuevo jefe de la ultraderecha en México. Se agarró el cascajo, pero no va a pasar. Eso se los podemos asegurar. Ahora bien, vámonos a hablar de el tratado comercial con la Unión Americana. Vamos a hablar con seriedad. Vamos a serenarnos, porque lo que importa es dejar en claro, con cifras, con datos, por qué la economía en México tiene la fortaleza. De entrada, es mentira absoluta que el tratado comercial, el TEMEC, se haya caído. No es posible. En el mundo, los Estados Unidos están planteando la reindustrialización en su país. Un proteccionismo, algo entendible, algo que sucede en todas partes del mundo. Perdón, creo que me están... Diputado Reginaldo. Gracias, presidenta. Diputado, has planteado el tema de la economía, sobre el tema de la coyuntura en la que estamos para la discusión de la revisión del tratado. ¿Qué fortalezas nos puedes explicar que tiene la economía mexicana en este momento de la 4T? Con mucho gusto, diputado, pero de igual manera quisiera que me concediera una moción de ilustración. Bueno, voy a hacer un rápido conteo de las buenas noticias. México se coloca sobre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. 2, México, primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con mayores incrementos a los salarios desde 2018. Primer lugar. Tercero, México con la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo detrás de Japón. 4, récord histórico en empleos formales en junio de 2026, con 22.779.000. 22 millones, pongan atención. 5, salarios de cotización más alto de la historia, con 600. Gracias. 12 razones por las cuales la economía mexicana está firme. ¿Por qué? Porque se empezó a construir a través del bienestar, a través del incremento del salario mínimo, a través de la redistribución de la riqueza, las condiciones para que suceda algo que en economía es el consumo. Un consumo privado. ¿Por qué tienen más recursos las familias? Porque la economía está prosperando. ¿Por qué tenemos la exportación récord? México vende más al mundo. Las exportaciones alcanzaron 723.000 millones de dólares. 723.000. ¿Y por qué todos los países del mundo colocan a México entre las 10 principales economías receptoras de inversión extranjera directa? Esas son buenas noticias. Deberían de alegrarse. ¿Dónde está esa perdición, esa catástrofe? Está solamente en su imaginación mentirosa. Por lo pronto, hay que entender también que en este proceso de negociación existen conceptos que no estudian, que no conocen, como la cadena de valor. Imagínense, un automóvil
sus piezas cruzan hasta 9 veces la frontera entre México y Estados Unidos. Estos que están diciendo que la Toyota, ¿cómo creen si la economía está integrada? Hay una cadena de valor. Sí necesitamos del comercio por ser el principal socio comercial, pero ellos necesitan de nosotros porque somos una geografía que tiene que competir en el mundo. Lo que ha llegado es el momento de pensar en pequeño. Ahora sí, conviene pensar en grande, pero no la grandeza de las élites, sino la grandeza del respaldo del pueblo de México y las y los empresarios mexicanas y mexicanos, que vamos a sacar adelante el país y este tratado comercial. ¡Que viva la nueva economía moral, social y del humanismo mexicano! Muchas gracias, presidente. Marta Lucía Michel Camarena. Vamos a explicar con bolitas y palitos, porque parece ser que no han entendido. Primero, en política comercial hay una regla básica. La posición de un país se mide por sus resultados y por su importancia dentro de la relación económica. México exportó más de 550,000 millones de dólares a Estados Unidos durante los últimos 12 meses. Es el principal socio comercial. En abril de 2026, México alcanzó una participación del 17% en el mercado estadounidense. Aquí está el total de exportaciones. Vean ustedes, en mayo de 2025 a mayo de 2026, más de 54,180,000 pesos precisamente en exportaciones de México a Estados Unidos. Pero hay un tema que tenemos que tratar y con el que quiero ilustrar porque es la cerecita del pastel. ¿Han ustedes oído hablar de lo que se llaman aranceles efectivamente pagados? Pues esto es lo que quiero hablar. El arancel efectivo es literalmente lo que estamos pagando en aranceles en prácticamente todas nuestras exportaciones, lo cual hace a México el más competitivo del mundo, a pesar de las medidas tarifarias de Estados Unidos a México. Miren ustedes, vean ustedes aquí quién está en primer lugar, México. Es decir, los aranceles que se están pagando por nuestras exportaciones, el principal país que lo ha hecho es exactamente México, está en primer lugar. Es decir, los aranceles no desplazaron a México en ningún momento. El país se consolidó como el principal socio comercial. Y además, México enfrenta menores barreras arancelarias que la mayoría de los proveedores del mercado estadounidense. Para concluir con mi tiempo, y quiero utilizarlo, también quiero decirles a ustedes que este rollito que se han inventado de que fue un fracaso y que se perdió la extensión, no se perdió nada, porque esa reunión no decidía la extensión ni la vigencia. Esa reunión del 1 de julio no era para eso. El tratado sigue firme y la extensión a 2042 puede acordarse en cualquier momento. En ese momento estamos hasta 2036. Otro tema que ustedes están inventando, que genera mucha incertidumbre y que frena la inversión. La única gran duda que Estados Unidos se tenía era que se saliera, y eso quedó descartado. Estados Unidos permanece en el tratado. No improvisen una serie de malas opiniones y de narrativas que solamente mienten a nuestro país. Así es que, compañeras y compañeros, para finalizar digo, había 54 temas pendientes que puso sobre la mesa Estados Unidos. Quedaron 14 temas pendientes únicamente de los 54 que se pusieron entre la mesa, como son, por ejemplo,
semiconductores, medicamentos, cómputo, electrónica. Eso es lo que está atendiendo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con todo su equipo, y la presidenta Claudia Sheinbaum. No somos ningunos improvisadas e improvisados. No somos como los que no han venido a trabajar para los que les paga el pueblo. Ojalá la Cámara que me está tomando tome que nadie oyó ni siquiera aplaudió la intervención de la persona que me antecedió. Qué pena que lleguen a las 2:30 a trabajar, se vayan al cuarto para las 3 y estén cobrando. México sigue en el tratado, México sigue como principal socio comercial de Estados Unidos y México seguirá adelante decidiendo también con Canadá, porque no es el único país que está en el TEMEC, Estados Unidos también está Canadá y tendrá que cuidar el trato con sus inversores. Muchas gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice el Pelochas Pelón Pelacas del Moreira que en lugar de estar hablando de los temas importantes, se está hablando del injerencismo y del TEMEC, y que el TLC, el chupacabras de Salinas de Gortari, fue el mero bueno, y que el marco no es heredable, dijo la momia de Porfirio Muñoz Ledo, y que Coahuila es Juan Camanella en seguridad, y enseguida el diputado Gabriel García Morena 4T le pone tremenda zapatiza y le dice que la derecha hicieron de la mentira su costumbre, que dejen de jorobar, porque Ken Salazar lo dijo, no tenía ninguna evidencia de que AMLO anduviera en malos pasos. Además, les dice que le temen a los hechos, que utilicen la verdad y que dejen de mentir, que dejen de denostar, porque la pretensión electoral política de implementar las políticas de derecha que han empobrecido al mundo no van a poder ser. Dijo mi abuelita que siempre no, porque se van a enfrentar al tigre, al pueblo de México. Dijo Gabriel García que estaba como agua para chocolate. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.